Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. Konnichiwa. Hola, así lo saludo ahora con este saludo japonés. Konnichiwa, que significa hola en japonés. Espero estarlo pronunciando bien. Soy Claudia Sonsolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Pero hoy vamos a hablar de una espiritualidad muy especial. Ahorita vamos para allá. Quiero empezar el programa de hoy mandándole saludos a Paula Guzmán y a Ricky Gómez, quienes desde la Ciudad de México y desde la ciudad de Miami, respectivamente, dirigen esta radiodifusora. No sé, amigos, si se los he platicado antes, pero Radio Pasión es una radio internacional, pues sabemos personas produciendo y conduciendo programas en Miami, en diferentes lugares de México, en Argentina, en España, en Ecuador, y bueno, en algunos otros lugares también. Simplemente en México hay gente en la Ciudad de México, hay en Cancún, hay en Michoacán, se me iba. Y pues su servidora, ya saben que estoy aquí en Querétaro. ¿Y qué creen? Siempre digo que estoy transmitiendo desde San Juan del Río, en el estado de Querétaro, pero a partir de hoy voy a tener el gusto y la felicidad de transmitir desde el hermosísimo pueblo mágico de Tequisquiapan, también en el bello estado de Querétaro. Me acabo de mudar para acá. Amo este pueblo, ya había vivido antes en este hermoso pueblo mágico. Y para la gente que nos oye en el extranjero, les platico que acá en México le llamamos pueblo mágico a los pueblos pequeños que mantienen su sabor de provincia, que no tienen como construcciones modernas ni grandes centros comerciales, que son muy pintorescos, que son bonitos. De hecho, pues son pueblos turísticos. Bueno, quiero aprovechar para recordarles que Evolución se transmite los miércoles a las 7 de la noche y este programa que sale los miércoles a las 7 de la noche, luego se repite los viernes a las 9 de la mañana. Cada uno de los conductores hace el programa en su lugar de origen, se mandan a Ricky y a Paula y ellos los transmiten. Pero bueno, entonces nuestras sedes están en Miami y en la Ciudad de México. Ay, bueno, hoy vamos a hablar de un tema de espiritual del cual me declaro totalmente neófila, o sea, cero conocimiento, pero me pareció muy interesante porque vamos a hablar de la espiritualidad japonesa. Eh, de ella nada más sé que es muy rica y me pareció pertinente tocar este tema porque miren, sin querer hemos hecho un recorrido por la espiritualidad de diferentes regiones del mundo. Hemos hablado de algo de yoga y de la mitología hindú, entonces hemos estado en India, hablado del sufismo, que es la mística árabe. Hemos hablado muchas veces de Kabbalah, entonces hemos estado por allá, por Israel, ¿no? Por decirlo de una forma. Hemos hablado de las costumbres celta, entonces hemos estado por España.
por Europa, perdón, por toda Europa, no tanto por España, perdón, por toda Europa. Hemos hablado de la espiritualidad prehispánica, hemos tenido programas sobre Qigong y sobre se me fue la palabra, perdón, sobre Qigong, sobre Tai Chi y sobre la armonización de los espacios, que es Feng Shui. Entonces hemos estado en China y entonces pues me falta Australia, me falta el norte de América y me falta Japón, pero ya no me va a faltar Japón. Y tengo el gusto de que me acompañe una amiga de Evolución 2024. Ella estuvo con nosotros hace 2 años, en el 2022, hablándonos precisamente del sufismo, que ya dije es la eh, mística árabe. Y el año pasado estuvo en marzo hablándonos de las mujeres místicas de la historia. Una mujer, Georgina Mejía Amador, muy preparada, capaz de hablar de temas, fíjense ustedes, tan diversos. Ella es conferencista y escritora. Ella es doctorada en letras por la Universidad Autónoma de México, que es la UNAM, que para los amigos del extranjero es nuestra magna casa de estudio. Ella tiene la especialidad en literatura mística, ha dado cursos y conferencias en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, otra universidad de gran prestigio, en el Museo de las Culturas del Mundo. Ella es una estudiosa, apasionada e investigadora de las diferentes expresiones del misticismo. Es directora del espacio Recreo Laboratorio Creativo, donde ofrece cursos diversos, todos súper interesantes. Georgina, qué delicia tenerte de nuevo aquí en Evolución, ahora Evolución 2024. Gracias, Claudia. Claro que sí, 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 pues ya es la tercera vez que estamos platicando de estos temas y sí es cierto, ya me acordé que el año pasado, cuando estaba hablando de mujeres místicas, quedamos en que un tema posible para una charla futuro, pues sería este de espiritualidad japonesa y ve, el tiempo vuela bien Bueno, aquí. y yo nada dejo olvidar. Todo a punto. Y ahí Ajá. voy, ahí voy, ahí voy y le doy su momento. Buenísimo. Sí, pues un saludo para todos y todas quienes nos escuchan. Pues va a ser un recorrido delicioso. Vayan por un tecito, relájense, cierren los ojos, porque aquí vamos a platicar de cosas bien interesantes y vamos a ver cómo lo cotidiano y lo pequeño es lo que nos puede conducir, según la espiritualidad japonesa, a la conexión con el universo. Ah, me Vean qué gusta eso. interesante, sí, vean qué interesante esta idea, que obviamente pues se ha gestado a lo largo de muchísimos siglos, pero básicamente podemos decir que en lo sencillo, en lo poco adornado, está la esencia del universo y de nosotros con ella, ¿no? Que bueno, podemos pensar que no tiene mucho que ver con el Japón actual, que pues lo primero que pensamos es en tecnología, es pues en disfraces, en anime, en manga, que a mí me fascinan, pero pues bueno, sabemos que Japón es una sociedad muy, muy compleja, pero de lo que vamos a platicar pues es de este otro Japón un poco más antiguo, con un saborcito más, pues sí, más espiritual, más hacia adentro. Ujú. Y bueno, te quería platicar, Claudia, también que pues esta plática va a ser apenas una aproximación, una probadita de todo este mundo maravilloso. Me queda claro, Georgina, que no se puede hablar de todo el misticismo de una cultura tan antigua Así en es. un programa. Pero bueno, harás tu mejor esfuerzo, Georgina. Claro que sí, a ver qué tal. Y sobre todo me gustaría pues que
estuviera como libre de prejuicios o de idealización, porque a lo mejor pensamos, no, pues Japón y sus templos, Japón y la ceremonia del té, los samuráis, pero vamos a ir revisando cómo estos conceptos pues también han cambiado a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia, y insistir mucho en que pues este arte, esta espiritualidad, esta sociedad son muy complejos, y pues vamos a platicar también que algunas de ellas sirvieron para que Japón creara una autoimagen y un nacionalismo, sobre todo en torno a la Segunda Guerra Mundial, tanto antes, durante y después. Y creo, amigos, amigas que nos escuchan, Claudia también, que mucho del imaginario que tenemos de Japón y de su espiritualidad, pues tiene que ver precisamente con este plan de crear un nacionalismo con estos elementos, sobre todo los samuráis, sobre todo la ceremonia del té, el budismo zen, esta idea de la meditación, que pues realmente hay que irse un poco más atrás para ver cómo se fue conformando. Entonces, ¿qué te parece, Claudia? Que pues nos vayamos muy, muy, muy atrás, hace muchos, muchos siglos, para pues empezar a ver cómo elementos distintos empezaron a forjar la espiritualidad japonesa. ¿Qué Ok. tal? ¿Vamos a este viaje? Bueno, una cosa bien interesante de Japón es que a lo largo de su historia ha habido una convivencia bastante pacífica entre las distintas religiones que han llegado. No podemos decir lo mismo de esto, por ejemplo, en México, que pues sí hubo un choque de religiones, de creencias, en el plano, pues sí, en cuanto a las deidades. Ha habido enfrentamientos, ¿no? También entre católicos, protestantes en otros lugares del mundo, pero no en Japón, y eso es bien interesante. Em, Podemos identificar, por ejemplo, o lo que se ha llamado la religión nativa de Japón, que es el Shinto o Shinto o sintoísmo, ¿sí? Según la fuente, vamos a encontrar que se le llama de distintas formas a llamémosle a este sistema de creencias. Pero bueno, vamos a llamarle nosotras Shinto o sintoísmo. ¿Y en qué consiste? Y de hecho está muy vigente hasta el día de hoy. Ok. El Shinto o sintoísmo es una creencia basada en que la naturaleza es sagrada. Estoy segura de que todos quienes nos escuchan tienen en mente la floración de los cerezos. Estos árboles hermosísimos con pequeñas florecitas rosas Muy que icónicos de Japón. exactamente, un símbolo por excelencia de Japón, que precisamente han de estar floreciendo por estos días. Y que lo interesante es que solamente tardan unos cuantos días, y toda la gente se reúne a contemplar pues este evento de la naturaleza. Entonces, por eso decía yo que este sistema de creencias sintoístas, que considera la naturaleza sagrada, pues pervive hasta el día de hoy. Lo podemos encontrar en esta contemplación de las flores de cerezo, pero también en las creencias de los espíritus, por ejemplo, de la montaña, ¿no? El monte Fuji, pues es un ente vivo, es un ser. En los bosques encontramos también espíritus, están los yokai, que son, pues que son seres asociados a los ríos, a la nieve, a las montañas, a los árboles, a los bosques, etc. Y esta creencia de que la naturaleza es sagrada, pues se relaciona bastante bien, o sea, como que hace clic con el budismo, cuando el budismo llega de China y Corea por ahí del siglo VI, pues se lleva muy bien con el sintoísmo, porque para el budismo
también todos los seres y todo el mundo que nos rodea es sagrado. Todo es Entonces, sagrado. Ajá. por eso decía yo que en Japón la convivencia pacífica entre religiones es un fenómeno casi único en el mundo. Entonces está, como decía yo, el sintoísmo o shinto. Por otro lado, también de influencia china, entró el taoísmo, o el Tao. Estoy segura de que todos conocen el símbolo del yin y el yang. Bueno, ese es el símbolo de uno de los principios del taoísmo. ¿Y qué es el Tao? Pues es la fuerza creadora y pasiva que es todo y que es nada. Y pues también hace mucho clic con las ideas del sintoísmo y del budismo. El budismo entra a Japón y una de las ramas que va a desarrollarse de manera importante va a ser el famoso budismo Zen. También estoy segura de que a lo mejor algunos de ustedes han visto estos círculos, ¿no? El lenzo, que pues es uno de los símbolos más importantes del budismo Zen. Y pues, ¿qué nos dice el budismo? Pues, por ejemplo, que el ser humano, para alcanzar la iluminación, tiene que liberarse. ¿Liberarse de qué? Pues de los deseos, de los apegos terrenales, de los apegos carnales, pero sobre todo del propio ego. Y esto del ego, como recordarás, Claudia, pues se relaciona con casi todas las demás religiones, Sí. casi todas las demás místicas, para poder liberarme, para poder desapegarme y alcanzar el absoluto, el uno, a Dios, a Alá, como cada quien le quiera llamar, pues es necesario este desapego del ego. ¿Qué es el ego? Porque siempre hablamos del ego. ¿Y qué es el Sí. ego? El ego, pues es aquella suma, ¿no? De pasiones, de emociones que nos controlan, ¿no? Por ejemplo, deseo tener más, deseo conseguir ese puesto tan deseado, deseo comprar ese teléfono que todos quieren y que pocos pueden tener, deseo ser el del mejor cuerpo en el gimnasio, no sé, esta serie de tonterías que dirigen muchas veces la vida de las personas, ¿no? Me estaba acordando ahorita, y él me lo dijo de mis invitados hace poco, no me acuerdo, que decía que es la construcción que hacemos de nosotros, pero desde el exterior. O sea, no Ujú. desde nuestro interno, no Exacto. desde nuestro ser elevado, sino de lo de afuera. ¿Qué opinan Ujú. de mí de afuera? ¿Qué deseo yo de afuera? ¿Cómo me Ujú. proyecto yo afuera? Y que crea como toda una ilusión o una falsedad, ¿no? Ujú. Sí, De exactamente. ideas respecto a nosotros mismos y a los demás, y de los demás y del mundo, Sí, 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 ¿no? exactamente, sí, nos nubla completamente. Y nos nubla una de las, ¿cómo llamarle? Una de las partes intangibles de nuestro propio ser, que es la intuición. Esa palabrita de la intuición la vamos a encontrar en casi todas las místicas también, porque la intuición, tanto en el budismo, en el taoísmo, como en otras místicas, ¿no? La cristiana, la musulmana, etcétera, es la que nos va a dar la fuente de conocimiento. Es decir, la razón, el pensamiento, la lógica, hay que irla apagando también para los budistas zen. ¿Por qué? Pues porque esa razón que nos está diciendo ahí cómo comportarnos, esa construcción del yo que se va haciendo a partir de lo que hacen y dicen los demás de mí, por ejemplo, Leo, o eso, ajá. el ego, ajá, o Esa ese construcción, sí. sí, 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 o ese intelecto, ¿no? Que decimos, ay, es que hay que ser muy inteligente, muy intelectual. Sí, pero, no sé, yo me he encontrado mucha gente que a lo mejor es muy inteligente, sabe muchas cosas, pero le falta trabajar un poquito en sí misma, ¿no? En su ego. Veíamos, por ejemplo, con los místicos musulmanes, ¿no? Si quieres alcanzar a Dios,
quema todos tus libros, ¿no? Entonces el intelecto pues no nos va a alcanzar para comprender esta liberación que busca el budismo zen, este satori. Esa es la palabra para iluminación, que es finalmente la libertad. Y cuando uno se desprende, Satori, satori, ajá, Satori. cuando uno se desprende del ego, es libre. Porque entonces ya no estás deseando, ya no estás buscando que el éxito, que la felicidad, que no sé qué, sino que simplemente ya eres libre. Y entonces puedes contemplar las cosas que te rodean desde ese lugar apacible, sencillo, en unión con eso que estás percibiendo a tu alrededor y que justamente vamos para allá. ¿Cómo logro este estado? Bueno, eso obviamente es muy difícil y a lo largo de los siglos ha habido muchas maneras de alcanzarlo, pero para eso vamos a ver cómo han construido los japoneses esta espiritualidad a partir de la búsqueda de esta iluminación, de este Satori. Nada más un último apunte respecto al budismo zen, que también hemos visto en todas las místicas, que es que si buscas esa iluminación, ese Satori, lo que tienes que hacer es actuar. Recordemos que la mística es experiencia. No vas a tener una experiencia mística leyendo un libro. Tienes que actuar. La Tienes que... experiencia personal, Así es. íntima. Íntima, exactamente. Como decías hace rato, Claudia, es el viaje interior que no cualquiera quiere hacer. Bueno, entonces, recapitulando estos tres sistemas de creencias, el sintoísmo o shinto, taoísmo y budismo, van a ser los que han ido construyendo la espiritualidad japonesa. Ahora bien, podemos pensar que esta espiritualidad la encontramos solamente en el ámbito monástico o entre las personas que se han dedicado a lo religioso. Y hasta cierto punto, pues sí, no hay que olvidar que la mística en varios casos, pues sí le pertenece a veces a grupos privilegiados. Y por eso es que en un ratito vamos a platicar, por ejemplo, de los samuráis o de los monjes zen, que sí, efectivamente, pues vamos a ver que en determinados momentos históricos esta espiritualidad puede tener mayor auge que en otros momentos. Por ejemplo, cuando teníamos el periodo de guerra entre clanes, pues como que no había mucho espacio para ser espiritual, ¿no? No había tanto tiempo para sentarse a escribir sobre el Bushido, ¿no? El camino del guerrero. Pero Sí, vamos a no, ir el camino del guerrero. Bushido, el camino del Ajá. guerrero. Pero vamos a ver también cómo, conforme avanzan los tiempos de paz, vamos a ver el florecimiento de las artes, la pintura, el teatro, la poesía y de esta concepción del samurái, que es con la que a lo mejor la mayoría estamos muy familiarizados, que es, por ejemplo, este guerrero que no ataca más que en defensa propia. Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Como decía, la espiritualidad japonesa la encontramos y me voy a centrar nada más en tres aspectos. Lo vamos a encontrar en la poesía, la vamos a encontrar en el Bushido, es decir, todo lo que tiene que ver con los ideales de la clase samurái y la ceremonia del té. Hay más aspectos como la caligrafía, la pintura, pero para efectos prácticos de nuestra charla solamente estos tres. Repito, la poesía, el Bushido o camino del guerrero y la ceremonia del té. Bueno, ¿qué tienen en común estas tres
manifestaciones tan importantes que le han dado a Japón a lo largo de su historia, pues una identidad. Acuérdense que les dije al principio que muchos de estos productos culturales, artísticos, sociales, que tienen que ver con la espiritualidad japonesa, perdón, pues fueron manipulados para que Japón creara una autoimagen y un nacionalismo propios. Entonces, ahí siempre hay que tener en cuenta, pues que fueron utilizados con ciertos fines, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, decías. Ajá, antes, durante y después. Ah, sí, desde antes. Sí, 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 ahorita vamos para allá. Bueno, ok. Bueno, les decía hace ratito, ¿qué tienen en común estas tres manifestaciones culturales, espirituales incluso podríamos decir, políticas también, hasta cierto punto, claro que sí, pues el Bushido, pues tienen tres características que encontramos hasta el día de hoy. Como les ponía yo el ejemplo de la floración de los cerezos, ¿no? Vamos a ver cómo estos tres elementos comparten la belleza, más bien, la idea de la belleza efímera. Perdón. La belleza es efímera y por tanto crea un sentimiento de melancolía. Y vuelvo al ejemplo de los cerezos, porque son bellísimos, pero solamente tardan unos cuantos días. Sí, dura un Y, poquito. ¿sí? Y ese sentimiento de que la belleza es efímera se le conoce en japonés como mono no aware, melancolía de lo efímero de la belleza. Y eso tiene muchísimo que ver con la poesía, pero más en concreto con el haiku. Ahorita vamos para allá, ¿ok? Otra característica que encontramos en estas manifestaciones, repito, poesía, bushido y ceremonia del té, es la sugerencia. ¿Qué quiero decir con la sugerencia? Con que siempre va a haber espacios vacíos. Es decir, no todo está explicado, no todo está completo. Si alguna vez llegan a ver pinturas del budismo zen japonesas, búsquenlas si pueden, se las recomiendo muchísimo. Ahorita les menciono el nombre de alguna de ellas para que la busquen. Van a darse cuenta de que el paisaje está en blanco y solamente aparecen unos cuantos elementos, una rama o un pájaro en una rama o Sí, una rana, y eso es todo, ¿sí? sí, No como nosotros, que nosotros tiene que estar todo lleno, todo saturado, que digo, no es que esté mal, pero simplemente es nuestra manera de percibir la estética de una pintura, por ejemplo, o de una escultura, ¿sí? sí. En el caso de la espiritualidad japonesa en el arte, dice más el vacío, dice más lo que queda en blanco, dicen más esos espacios que el espectador tiene que llenar. ¿Pero con qué lo llenas? Ok, ajá. Lo llenas con tu propia contemplación, Claro, con tu propia intuición. Y por eso para cada quien va a significar algo distinto. ok, Además, ese espacio en blanco, ese vacío, entre comillas, es en realidad de donde emergen todas las cosas. claro. Y eso se relaciona también con la sencillez. Como diríamos hoy en día,
por ejemplo, menos es más. Y no sé si recuerdan que hace unos años, hace no muchos años, estuvo muy de moda Marie Kondo. Mira, Una, ahí los fans. ok, una gurú del minimalismo. Ujú. Ajá. Bueno, guardando las distancias, ¿sí? Y teniendo mucho cuidado en la comparación, pero eso a lo que ella se refiere de tener menos es tener más y quedarme con solamente las cosas necesarias, ¿no? Em, Mi marido es su fan, pero no le hace caso. sí, es difícil de este lado del mundo, lo Ah, sé, pero tiene que ver con esta idea de la sencillez. ok. Ujú. Que no necesariamente es pobreza, que no necesariamente es falta de recursos o falta de imaginación, sino que el vacío contiene todas las cosas y que entonces no es necesario llenarlo porque ya están ahí de alguna forma. Ujú. Ajá. Y por ejemplo, lo voy a ir ya tejiendo con lo de la ceremonia del té. Em, la ceremonia del té es un acto muy sencillo. O sea, suena como algo muy rimbombante, algo muy pomposo, pero en realidad es algo que es cotidiano. Ujú. Y por eso el budismo, e incluso creo que la mística en general, este experimentar la mística, este actuar según la mística, tiene que ver con el actuar en el mundo. Ujú. Y entonces, la ceremonia del té es un hecho cotidiano, pero ritualizado. Ujú. Ok. Porque la grandeza está en lo más pequeño, en lo más sencillo, en lo más simple. Ujú. Y si pensamos, por ejemplo, tanto en la casa de té como en la tetera o como en los vasos donde se sirve el té, pues vamos a ver que no necesita de adornos, no necesita estar saturado de cosas, ¿no? De cuadros o de colores, sino es algo muy simple. Ujú. Y ahí vamos a otro elemento estético espiritual, que es el uso de las cosas. Ujú. Para la ceremonia del té, todos los utensilios tienen que haber sido ya usados con anterioridad. Tienen que tener la marca del tiempo en ellos. Ujú. Cosa que a lo mejor en Occidente pues, ya no nos fascina tanto, que todo lo queremos nuevo, queremos novedades todo el tiempo, ¿no? Ok. La ropa nueva, los trastes nuevos, el carro nuevo, el teléfono nuevo, ¿no? Y por eso decía yo, cuidado porque pues hoy en día la sociedad japonesa pues es consumista de manera brutal, ¿no? Oh, ojo. Pero, pues bueno, está esta idea, ¿no? Em, Al menos en la ceremonia del té, que pues hoy en día ya se practica más bien con fines turísticos, ¿no? Pero alguna vez sí tuvo este espíritu eh, de utilizar lo que ya está. Ujú. Y ahí está bien chistoso, porque para muchas cosas, la espiritualidad japonesa piensa, como veíamos en esto que les hablaba yo de la belleza y lo efímero, piensa que hay cosas que son eternas y hay cosas que son breves. Ujú. Y entonces, por ejemplo, no es que haya contradicción, pero por un lado nos dicen, para la ceremonia del té, todos los utensilios tienen que ser ya viejos. Tenemos que ver que ya alguien lo usó, que ya pasó por muchas manos, por muchas bocas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los templos, ¿no? Concretamente el de una de las deidades más importantes del sintoísmo, que es la diosa Amaterasu, es la diosa solar, por eso la bandera de Japón es un sol. El templo de Amaterasu se construye cada cierto tiempo. O sea, no está ahí, no lleva ahí siglos como nuestras catedrales, nuestras iglesias, por ejemplo, ¿no? En México, sino que
el japonés sabe que las cosas al mismo tiempo son efímeras. Entonces siempre vamos a ver este contraste entre lo eterno y lo que se acaba, ¿sí? Ok. Y bueno, Amaterasu, la diosa la diosa solar. oeste del sol. Mujer, curioso, me llama la atención, porque en la mayoría de las culturas el dios del sol es varón. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, ahí está interesante ese rasgo. Sí. Em, Oye, yo lo único que sé sí. del sintoísmo es que Ujú. tiene muchísimos dioses. Sí, sí, que en eso también se parece al budismo. Y entonces por eso pues no hubo como problema. Bueno, no es que en el budismo haya muchos dioses, pero sí hay como muchos santos o muchas manifestaciones del Buda. Sí, es Que diferente. Hay recordemos que el muchas Buda no es manifestaciones, así. en el budismo hay muchas manifestaciones de la budeidad, Sí, ¿no? Muchos exactamente. seres No que es. alcanzaron la budeidad, muchos Ujú. seres que alcanzaron la iluminación. No son Ujú. dioses, Exacto, ajá. pero Sí, sí sí, sí. muchos seres, muchos espíritus que alcanzaron la Ujú. budeidad, ¿no? Sí, Ya lo exactamente. he Sí. dicho aquí yo antes, el Buda es Siddhartha, pero hay muchos seres que han alcanzado ya este estado de iluminación y son los Budas y hay varios. Pero en el Ujú. estoísmo sí son dioses y tengo entendido que son un montón. Sí, 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 y que tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza. Y hay tanto hombres como mujeres, y pues se relaciona, como decía yo, con las montañas, con la nieve, con los bosques, con las aguas, y se mezclaron en muchos casos con estos espíritus o estas manifestaciones también del Buda. Entonces, pues ahí como que hicieron sus correspondencias entre unos y otros y pues ya ¿Entendieron? Bien. no hubo tanto problema. Ujú, Ok. ujú. Y bueno, decía yo de este punto, ¿no? De que el templo de Amaterasu es constantemente reconstruido. Y esa idea de lo efímero y de lo eterno lo encontramos también en la floración de los cerezos. Es efímera, tarda unos cuantos días, pero al mismo tiempo es eterno. ¿Por qué? Pues porque el año siguiente ahí va a estar, y al siguiente también, y al siguiente, y al siguiente, como un ciclo que se repite hasta el infinito. Entonces es paradójicamente efímero y eterno al mismo tiempo. Y eso es bien bonito, eso a mí me encanta. Vamos a ver también que ya vamos metiéndonos un poquito a la poesía y a esta idea que les compartía yo de la sencillez, de la carencia de adornos, de los vacíos, de los espacios en blanco, pues vamos justamente a platicar de la poesía, más en concreto del haiku. El haiku, como nosotros lo conocemos, ¿no? Este poema súper, súper breve de 17 sílabas, se empezó a cultivar como tal en el siglo XVII por el gran maestro Matsuo Basho. Em, Antes el haiku tiene una historia mucho más antigua, mucho más larga, creo que ya no nos da tiempo de abarcarla, Ajá. pero digamos que el haiku no surge así de repente, ¿no? Por generación espontánea, sino que viene de una larga tradición de poesía. Pero es Basho, en el siglo XVII, cuando él dice, el haiku puede funcionar como una práctica meditativa. Ok. Ujú. Que bueno, ya hemos visto en otras tradiciones místicas cómo a través de la poesía pues expresan esta experiencia de lo divino, ¿no? Pero el haiku va a ser un poco diferente. En primera, pues porque no hay un dios al cual conocer, con el cual fundirse, sino que el haiku tiene más que ver con la contemplación de la naturaleza. Y ahí, obviamente, escuchamos ecos tanto del budismo zen como del sintoísmo. Otra vez está el asunto de lo maravilloso en lo cotidiano, porque ¿cuáles son los temas del haiku? No es Dios,
no son las metáforas de la embriaguez o del vino o del amor erótico, como vemos en otras tradiciones, sino que es la naturaleza. La naturaleza. Pero la naturaleza sin metáforas, ¿sí? Muchos occidentales o muchas personas que tomamos cursos de haiku para escribir haiku, yo tomé uno el año pasado, buenísimo, con la UNAM, nos explicaban que uno en Occidente está acostumbrado a conceptualizar la poesía, ¿sí? A que un pájaro no es un pájaro, sino que es símbolo o metáfora de otra cosa. Pero en el haiku no. En el haiku, el pájaro es el pájaro, la nube es la nube, la rana es la rana. Y ese nivel de síntesis, ese nivel pues sí, de encontrar el asombro en lo más pequeño, en lo más cotidiano, en lo más simple, otra vez, ¿no? Es bien difícil, porque estábamos acostumbrados, ¿no? Al intelecto, al ego, que nos dicen, no, pues es que como un pájaro va a ser un pájaro, tiene que ser otra cosa, más compleja. Y no, el haiku nos confronta con que la realidad tenemos que ser capaces de verla tal cual es. Y ahí hay una cosa interesante. No hay ego. Otra vez, ¿no? Se elimina el yo, pero ese yo no se elimina para unirme con la deidad, sino para poder contemplar sin velos el árbol que tengo enfrente de mí o el grillo que va pasando por el camino. Ok. Y tengo el ejemplo aquí más famoso de uno de los haikus de Basho, que es el de la rana. Cuando dices el haiku es... No, no entendí. Ok, el haiku es un poema de Ah, 17 sílabas. ok. Ah, ok, ya, 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 perdón. Ok, me había Sí. perdido un poco. Ok. Son 3 versos. Ujú. Eh, son 5 versos, 5 sílabas en el primer verso, 7 en el segundo y 5 otra vez en el tercero. ¿Sabes dónde me perdí? ¿Por qué me perdí? Sí. Porque Ujú. dijiste, no, es que el pájaro no puede ser haiku, tiene que ser algo más complejo. Ah, ya. No, no, no. Para Occidente la poesía está muy conceptualizada. Ah, ok, ok, Sí, ok, ok. pero para escribir haiku o para aproximarnos al haiku, no hay metáforas, no hay símbolos. El pájaro es un pájaro, simplemente. Y Va descubrí volando, que va tiene una pasando. belleza y una grandeza enorme, siendo un pájaro que no necesita ser más. Exactamente, Y entonces, sí, como tú dices, ahí sí, se elimina el ego, no sí, necesita exactamente, más que ser lo que es. exactamente, ¡Ay, qué ajá. bonito! Sí, Ella sí, es hermoso. no necesita más que ser lo que es. Exactamente. Y les iba a compartir justamente uno de los haikus de Basho, que es el más famoso, y que ahí es donde ustedes van a ver, más bien los invito a que vean simplemente lo que está ahí. Ujú. Porque muchas veces, ¿no? Insisto, en Occidente pensamos, no, es que ese poema, y por eso la gente dice, es que no lo entiendo. ¿Y qué Por eso a la gente no le significa? gusta la ¿Qué quiso poesía. Exacto. decir con... Exacto. ¿Qué quiso decir? No entiendo el significado. Ajá, exactamente. Pero aquí, con este haiku que les voy a compartir, ustedes no se pregunten eso. ¿Por qué? Porque ahí está la mente interfiriendo, ahí está el intelecto diciéndonos, el ego, ahí no entendí. Despójense de esos velos y vean solamente lo que les voy a compartir. A ver qué Ok. tal nos va. Dice, bueno, primero en japonés. Ándale. Furui keya, kawasu tobikomu, misu no oto. En español, el viejo estanque. Ah, salta una rana, el sonido del agua. Ujú. Ok, No hay nada más que eso. ok. Pero en algo tan sencillo, tan cotidiano, tan simple,
está al mismo tiempo lo maravilloso del universo. Una gran belleza, ok, claro. Sí, sí, sí. Y es algo tan pequeño que el maestro Zen pudo verlo ahí y en eso pudo ver todo. Pero como les decía yo, la rana no significa más nada que una rana. El estanque no es más que un estanque. Y ahí es donde les decía yo de la intuición. Ahora, la Yo creo que intuición. también tiene que ver, yo siempre digo que hay que ser cazadores de belleza, Georgina, ¿sabes? Ay, me encanta Que eso, sí. de ir caminando por la calle y decir, "Ah, mira qué bonita flor hay en ese parque, es que ahí está y no lo vemos. Y la Exacto, sencillez de la flor es hermosa, porque exacto. a veces yo voy manejando en mi coche y volteo y veo estos cielos maravillosos que hay acá en el estado de Querétaro y es pero qué maravilla. Sí. Este, y todas esas pequeñas cosas Ujú, hermosas y maravillosas de las que estamos rodeados y que no ujú, vemos. ujú. Así es, Claudia. Pues ya tuviste tu Satori, tu iluminación. Bueno, Sí, bien. Y justamente esta espiritualidad japonesa habla también del aware, que es el asombro, que es eso justamente lo que tú estás diciendo. En lo más cotidiano, en lo más pequeño, ahí está la grandeza, ¿no? Del universo. No necesitas irte a meditar a un templo en no sé qué montaña sagrada, ¿no? Ahí lo tienes, enfrente, el árbol que está fuera de tu casa, la claro, florecita que está en la maceta del vecino. Ahí está la grandeza. claro, claro, claro. Y esto de la intuición, ahora lo voy a ligar con los samuráis. Ok. Vámonos rápido con los samuráis, que qué rápido se está yendo Ya, la y cosa. faltan 7 minutos, No puede Georgina. ser. Ah, Bueno, lo de los samuráis vamos a ver que está bastante idealizado, sí, porque cuando se empiezan a escribir estos tratados sobre Bushido, sobre cómo es los valores del guerrero, por ejemplo, ¿no? Esta lealtad, esta valentía, etcétera, pues es un momento histórico en Japón donde ya no hay guerras. Entonces ahora sí nos podemos sentar tranquilamente a escribir sobre cómo debe ser un samurái, ¿no? Hay mucha nostalgia, ¿no? Y creo que también el alma japonesa tiene mucha nostalgia, como que bebe mucho del pasado, ¿no? Como decía yo, este nacionalismo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial precisamente pues va a retomar mucho de la figura del samurái y pues lo vamos a tener, por ejemplo, en los kamikaze, ¿no? por eso decías de la manipulación. Sí, 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 exacto. ¿Y Ajá. cuál es uno de los principios? Yo soy que a mí, como tengo toda esta cuestión del honor y no sé qué, pues Exacto, muero por el honor y exactamente. tenemos esos pilotos suicidas, ¿no? Ok. Ajá, ajá, sí. Y del Zen toman esta idea de que eh, pues están más allá de la vida y la muerte. Ujú. A Ok. nosotros mortales, pues nos preocupa la idea de la muerte cada cierto tiempo, ¿no? Pero el samurái trataba de trascender eso. Y acordémonos de que el budismo, pues lo que persigue es el desapego, tanto de la vida como de la muerte, como de los deseos, y en eso está basado el código samurái, ¿sí? Y la espada es su intuición. Ujú. Para ellos es un arma de defensa, no de ataque. Ojo, acuérdense que están escribiendo esto en una etapa en la que ya no hay guerras. Pero pues claro que durante toda la guerra de clanes en Japón, pues obviamente se daban con todo entre todos, ¿no? Sí, pero ya en esta época pacífica, de nostalgia del guerrero, pues se ve la espada como, pues como una extensión de esa intuición del guerrero, ¿no? Casi, casi la espada lo va a guiar hacia la muerte o hacia la victoria. Y hay una frase bien interesante
que es muy budista, ¿no? De esta idea del desapego, también como de la muerte del ego, ¿no? Que dice así: cuando la mente no está en ninguna parte, está en todas partes. Ok. Ah, Que tiene que ver también con esta paradoja eh, de que todo está en lo uno y lo uno está en lo múltiple. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que veíamos con estos ejemplos de lo cotidiano? Ajá. En lo cotidiano está todo, ¿sí? La rana en el estanque, ahí está todo el universo contenido. claro. Ujú. Ah, Entonces, pues esta idea del guerrero se relaciona con el desapego a la vida y a la muerte, con entender también lo efímero de la vida, lo efímero pues sí, de los apegos, ¿no? Porque cada samurái pues le servía a un shogun, a un jefe militar. Entonces, pues era la lealtad, pero también ellos entendían que en cualquier momento esos vínculos podían irse. Entonces ahí está lo efímero, otra vez, esta idea de lo que, pues de que las cosas del mundo no tardan. Y me voy a regresar tantito a lo del templo de Amaterasu, porque esta comprensión de la belleza, de lo efímero, pero también de lo eterno, pues tiene que ver con la geografía japonesa, que pues como ustedes saben, están atacados por terremotos, por tsunamis, y entonces saben que las cosas no son para siempre, que la vida claro. es frágil, que en cualquier momento se puede ir todo, pero a esos ciclos de muerte, de destrucción, pues también van a regresar los ciclos de la vida. Bueno, pues em, con eso, con eso cerraríamos, mi querida Claudia. ¿Qué Georgina, tal? eres la mejor. Eres la mejor. ¿Cómo puedes hablar de manera tan informada, tan amena, tan entretenida, tan profunda, tan espiritual, tan rica, de temas tan diferentes? La verdad, Georgina, mis respetos y además, date el lujo de acabar on time, en tiempo. Te lo Sí, agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Georgina, datos de contacto, porque tú tienes este espacio llamado Recreo Laboratorio Creativo. Me encanta el nombre de tu proyecto, donde gracias. das cursos y das conferencias y das talleres y das un montón de cosas bien interesantes donde te contacta uno. Ujú. Bueno, pues ahí está el Facebook, el Recreo Laboratorio Creativo, pero también me pueden encontrar en Facebook, pues como Georgina Mejía Amador, así me buscan tal cual, Mejía con J. Y acabo de empezar un proyectito en Instagram que se lo voy a poner por acá a Claudia para que se los comparta, que en Instagram es @geo geoscura escritora. Ahí lo puede ver Claudia. Y, Arroba ajá, geo oscura, con una sola O. ujú, Geoscura, guión bajo escritora. ujú, @geoscura escritora. Ok, así estás en Instagram. ujú, así estoy en Instagram y ahí me pueden encontrar leyendo fragmentos de mi obra literaria. ¡Ah! ¡Y qué padre! Va a estar interesantísimo. Sí, gracias. Pues bueno, Claudia, es un tema maravilloso, fascinante y pues apuntadísima para nuestra próxima charla. Aunque Ah, sea dentro de un año, pero aquí vamos a de estar. año en año, vamos. Vale. Claro que sí, te volveré a invitar, Georgina, porque de verdad es que es una delicia escucharte. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Claudia, y un saludo a todos, a todas. Bonita tarde, noche, desde México. Gracias. Tú estás ahorita en Puebla, Tlaxcala, Tlaxcala. Tlaxcala, Ujú. Tlaxcala.
Muchísimas gracias a todos amigos por haberme acompañado el día de hoy. Soy Claudia Sonsolo Rivera, los espero la semana que entra y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.